En este tema hablaremos de las pulgas, que es un grupo de insectos que forman parte del orden Siphonaptera, que son insectos actualmente ápteros todos ellos, pero que primitivamente eran alados. Curiosamente, la evolución de este grupo de insectos ha permitido que actualmente el 94% de ellas sean parásitos de mamíferos. Y tenemos pues una gran cantidad de especies, de las cuales algunas son importantes a nivel de salud pública o a nivel casero, donde no tiene que ver con enfermedades. Entonces es un grupo perfectamente adaptado para vivir en los huéspedes, ya sea en la piel, pelo o plumas, y son capaces de brincar unas alturas bastante considerables, considerando el tamaño que ellas tienen. Entonces son insectos aplanados lateralmente, lo que les permite moverse entre sus huéspedes, y tienen la quitina bastante endurecida. Y una característica muy importante que tienen en su cuerpo es la presencia de peines en la región de la ajena o en el pronoto, que también se conocen como tenidios, que son realmente espinas bastante endurecidas que les permiten una mejor fijación en el huésped. Aquí vemos, a nivel general, las modificaciones del aparato bucal que les permiten alimentarse. Vemos cómo la mayoría de los insectos hematófagos tienen un canal salival, forman un canal salival o un canal alimenticio uniendo diferentes partes de las piezas bucales. Y aquí podemos ver cómo se encuentra el intestino. A nivel general les puedo decir que esta región del proventrículo, que está justamente antes del estómago o intestino medio, es muy importante cuando hablemos de una enfermedad más adelante. También es muy importante el sensilo, que lo presentan en la región posterior del abdomen, ya que es un órgano que le permite detectar movimientos, vibraciones y varias cosas adicionales que le permiten ser más eficientes como ectoparásitos. Entonces son insectos que, aunque no tienen que desplazarse directamente para buscar a sus huéspedes, tienen los ojos completamente desarrollados, los ojos compuestos, y pues al igual que los insectos hematófagos, en este caso se conoce pues que la firasa es un componente que inyecta al momento de estar buscando alimentarse para evitar que se agreguen las plaquetas. O sea, eso le permite pues que la sangre se mantenga en estado líquido de una forma más conveniente para poder proceder a ingerirla. Tenemos también en este grupo pulgas que son sedentarias, que se fijan al huésped así semejante como lo hacen las garrapatas por periodos largos. En general, la biología de las pulgas la presentamos en esta lámina. Los huevos son de colores blanquecinos, ¿dónde oviposita la pulga? Puede hacerlo en cualquier lugar donde estén las mascotas, ¿verdad? O donde ellas descansen, cuando estamos hablando de mascotas, y cuando no, en los lugares en donde están reposando los huéspedes. Pero lo interesante está en que la mayor parte de las pulgas pone los huevos encima de los huéspedes. Cuando lo ponen encima de los huéspedes, los huevos no se quedan adheridos al huésped, sino que se pueden ir cayendo, de modo que cuando algún animal acostumbra a sacudirse, como en el caso de los perros, puede liberarse de los huevos y lanzarlos a distancias considerables. Entonces, si vemos el ciclo a nivel general, podemos apreciar que puede durar entre unos 30, unos 40 días aproximadamente. Pero algo muy interesante aquí que mencionar es que las larvas, que son ápodas, se alimentan con frecuencia de las heces de las pulgas que ellas están produciendo semidigeridas. Aquí vemos, por ejemplo, esta pulga que se está alimentando.
y con el fin de que tenga un aprovechamiento más eficiente de la sangre. Si el huésped lo permite, puede estar ingiriendo la sangre y a la vez que lo hace está defecando sangre semidigerida, a la que ya le retiró una buena cantidad de sólidos. Entonces, esta sangre semidigerida tiene todavía proteínas que son muy útiles para que se alimenten las larvas. Entonces, por eso aquí podemos ver las coloraciones que pueden ser oscuras, que puede ser una indicación de que están alimentándose de sangre semidigerida que dejan sus adultos, porque usualmente pues conviven en el espacio en donde están larvas y los adultos. Y otra característica importante de las pulgas es que cuando están en estado de pupa pueden emerger ya como adultos, pero si no hay condiciones apropiadas para encontrar un huésped, o sea, si no detectan alguna indicación de que hay huéspedes disponibles en los alrededores, no salen de este cocón y pueden permanecer meses adentro de ellos antes de que salgan. Entonces salen cuando encuentran condiciones apropiadas que ellos pueden detectar, principalmente con el sensilo que tienen en la parte posterior del abdomen. Y aquí podemos ver algunas condiciones que son las que ellas detectan que les pueden permitir salir del cocón para buscar un huésped. Esta es una razón muy importante por la que cuando uno sale de vacaciones en verano y se lleva uno las mascotas de vacaciones, cuando uno regresa a la casa puede encontrar muchísimas pulgas, pero uno puede asociarlo a que llegaron en la ausencia nuestra, pero sin embargo lo que pasa es que como no había actividad en la casa, pues no salían las pulgas, ¿verdad? Ok, aquí vemos una pulga hembra con huevos en su interior, ¿verdad? Son bastante claramente pues visibles a través del integumento. Tenemos una especie de Tunga penetrans. Vamos a hablar de algunas especies importantes dentro de este grupo, ¿verdad? Y a nivel particular, Tunga penetrans es una especie que se encuentra en México, se conoce como pulga de la arena o también le llaman nigua, y es muy particular porque esta pulga se mete en los pies de las personas y puede producir bastantes molestias, ¿verdad? Aquí podemos ver la hembra cómo se mete en la piel mostrando la región genital. Aquí el macho llega y copula, ¿verdad? Luego, ya que está fertilizada, se hincha a un tamaño bastante grande y aquí empieza a producir los huevos. Este es un caso muy particular de una pulga y de insectos en general, porque puede aumentar su tamaño hasta 100 veces y algo interesante está en que siendo adulto todavía puede estar produciendo quitina, lo que se llama neosomía, lo cual es un fenómeno muy raro en los insectos. O sea, los insectos adultos, les recuerdo, casi dejan de producir quitina porque ya no mudan. O sea que el crecimiento que tienen como adulto normalmente no aumenta. O sea, los adultos cuando salen de la pupa, ese es el tamaño que tienen ya definido. Pueden aumentar un poco porque copulan las hembras y van a producir huevos, pero no de un tamaño que puedan llegar a medir hasta 100 veces como este caso. Y aquí también lo podemos ver en perros. Vamos a ver que también está presente en perros y en cerdos, pero en humanos se mete en los pies principalmente, aunque puede atacar otras partes de nuestro cuerpo. Y en los cerdos, vean aquí, ese es un perro que en el hocico tiene estas pulgas, y también las podemos encontrar en las patas de los cerdos o de los perros. Aquí tenemos una hembra y aquí es un macho. Otra especie importante es Echinophaga gallinácea, que es una especie cosmopolita y que, aunque se le conoce como pulga de las aves, se puede encontrar en otros tipos de animales domésticos e incluso ratas, o humanos mismos, aunque esto es menos común en los seres humanos. Entonces,
lo más normal es que se encuentre en pollos, y la región típica donde las encontramos es en la región de la cresta o en la cabeza, en las partes en donde no tiene plumas, y puede infestar de una forma bastante severa. Esta especie se reconoce muy fácilmente porque tiene la cabeza, viéndola en forma en vista lateral, está angulada, se forma un ángulo perfectamente en la parte anterior, y esa es una característica definitiva para ubicar esta especie. Otro par de especies muy importantes en este grupo son Genopsila chiopis y Pulex irritans, que son dos especies muy comunes que se encuentran en áreas urbanas. La primera, esta está relacionada con la transmisión de la peste bubónica, y Pulex irritans pues es una pulga que antes era muy abundante en zonas urbanas, ahora ya no lo es tanto. Y presento esta transparencia porque son pulgas muy parecidas, sí, ambas son muy parecidas. Sin embargo, hay una característica muy importante que la separa. Genopsila chiopis es una pulga que tiene esta es la espermateca. La espermateca está muy claramente quitinizada en Genopsila chiopis, de una forma negra, aquí la podemos ver, y la punta está un poco más clarita. Entonces, en el caso de Pulex irritans, la espermateca no tiene esta forma tan angulada, sino que se ve diferente. Aquí podemos apreciar otra hembra. Y también aquí se puede apreciar una característica muy importante que muestra la evidencia de que las pulgas eran primariamente aladas. En la región de la mesopleura, aquí podemos ver en Genopsila chiopis un anillo quitinizado, ¿verdad?, que rodea por completo la mesopleura, que es un indicio de la región en donde se fijaban los músculos alares. Entonces, recuerden que los insectos tienen alas o tenían alas en la región del mesotórax y metatórax. En el protórax no se encuentran alas, ¿verdad? Y aquí en Pulex irritans la mesopleura está completamente libre, no tiene esa estructura de anillo quitinizado. Otro par de especies muy importantes en áreas urbanas y no tan urbanas, pero bueno, son más comunes en áreas urbanas, son las pulgas que le decimos de perros y gatos, que son del género Ctenocephalides, ¿verdad? Felis, el del gato, y Canis, el del perro. Sin embargo, actualmente Ctenocephalides felis es la especie mucho más abundante si la comparamos con Canis. Entonces, esta pulga actualmente es la más importante en el mundo y ataca a seres humanos, perros y gatos principalmente. Y pueden producir pues mucha molestia, ¿verdad? Y anemias en algunos animales pequeños, aunque no somos específicos con estas plagas, ¿no? Entonces, los insectos como las pulgas, aunque tienen preferencia por algunos huéspedes, estos no son específicos. Entonces, como estas pulgas son muy fáciles de encontrar, aunque no tan abundantemente Canis, como decía yo con respecto a Felis, vemos que las características para que las separemos se pueden apreciar en que Canis es una pulga que tiene la cabeza angulada. Aquí se puede ver cómo la frente está angulada, mientras que en Felis está suavemente angulada. O sea, este ángulo a veces no se aprecia tan fácilmente. En el dibujo lo podemos ver, pero también lo veremos en la práctica, ¿verdad? Pero es más fácil apreciar esas diferencias cuando checamos las patas posteriores en la región de la tibia. Entonces, en Canis vamos a ver que en la parte terminal de la tibia hay una seta, y en la parte media aproximadamente tenemos una seta que se llama posmediana. Entonces, entre la seta posmediana y la seta apical vamos a encontrar dos setas pequeñas en el caso de Ctenocephalides canis, mientras que en Felis vamos a encontrar solamente una seta pequeña. Esta característica es muy fácil de apreciar en las patas posteriores de estas dos especies, por eso se usa más como referencia para separarlas, porque en ocasiones esto es un poco
difícil de apreciar. Entonces, ¿cuáles son los daños que nos producen las pulgas? Pues puliciasis es un término general, un término genérico para cualquier molestia o comezón que nos producen o las reacciones alérgicas que podemos tener por las pulgas. Entonces, en el caso de humanos, las pulgas les gusta más picarnos en la región del tobillo y la pantorrilla, y esas son las huellas de las picaduras. Pues a los animales domésticos les pican en todo el cuerpo, dependiendo de la densidad como se encuentren, pues puede ser muy variable. Y en el caso de aves, pues sí, principalmente va a atacar lo que son la región de la cresta, ¿verdad? Y todas las partes de la cabeza que no tienen plumas, como decía yo anteriormente. Tunga penetrans, aquí tenemos varias fotos del daño que producen en seres humanos, ¿verdad? Se mete abajo de las uñas, ¿verdad? Y aquí se encuentra la pulga completamente desarrollada, que puede medir más de 5 milímetros, son muy grandes, ¿verdad? Y aquí vemos la presencia de esta pulga en las patas del perro o en el hocico. Entonces es una molestia muy grande que requiere hacer labores cuidadosas de extirpación física, y es interesante, pero en donde se encuentra esta pulga hay ocasiones que hay gente muy infestada y que puede afectar los miembros de los pies al grado de que se ha requerido realizar amputaciones. Entonces aquí vemos el ciclo de esta pulga. Entonces la pulga madura en el pie, ¿verdad? Expulsa los huevos, ¿verdad? Los huevos eclosionan, tenemos las larvitas, las larvas van a pupar, después los adultos. Las hembras adultas están en el suelo, en la arena, de modo que esta especie va a ser muy importante en donde la gente anda descalza, zonas pobres o donde la gente acostumbra a andar descalza, o donde se quita con frecuencia mucho los zapatos. ¿Y por qué se llama pulga de las arenas? Porque se va a encontrar principalmente en áreas arenosas. Entonces si uno anda caminando descalzo, es posible que la pulga se nos pueda introducir. Las pulgas también son huéspedes intermediarios de taenias, donde tenemos dos especies básicamente, Dipylidium caninum y Hymenelepis dimidiata, los cuales pues son importantes principalmente en niños, la primera. La segunda es más importante en roedores. Entonces aquí vemos el ciclo biológico de la que afecta a seres humanos. Podemos partir en este punto. Las taenias forman proglótidos, que son las estructuras maduras que salen del intestino, ¿verdad? Entonces el proglótido va a contener los embriones que cuando eclosionan, ¿verdad?, van a formar la oncosfera. La oncosfera es un estado larval, el primero que tiene la taenia, que después va a madurar a un estado de cisticercoide que se mantiene en la pared de las larvas. Entonces esta se va desarrollando y pasa infectando a las pulgas en ese estado. Entonces la pulga mantiene este estado infectivo, que va a pasar a los perros o a los gatos cuando estos los ingieren. Ahora, aquí se reproducen, se mantienen y vuelven a producir los proglótidos. Pero también en esta etapa puede haber una ingestión accidental de las pulgas, principalmente por parte de los niños, e igualmente se desarrolla la taenia en los intestinos y va a estar produciendo proglótidos, ¿verdad?, que se van a estar liberando. Otras enfermedades que transmiten las pulgas, no quiere decir que sean menos importantes, ni mucho menos, pero tenemos varias, de las cuales solamente voy a mencionar el tifo murino y la peste bubónica, porque son las más reconocidas. Entonces, el tifo murino tiene varios nombres, también se conoce como tifo endémico, tifo urbano o incluso tifo mexicano, y es causado por una rickettsia tifi. Entonces es un
parásito intracelular obligado, esta rickettsia. Entonces la pulga, ¿sí?, se infecta por las rickettsias que circulan en la sangre de alguien que está infectado. Obviamente el género Genopsila es el más importante, ¿verdad? Entonces estas rickettsia se replican en el epitelio del intestino medio, ¿sí? El intestino medio tiene epitelio, que es por donde van a asimilar los alimentos, ¿verdad? Después de que ya se está replicado, se liberan el lumen. El lumen es el espacio abierto del intestino y se liberan junto con las heces. Entonces estas pueden permanecer infectivas durante 40 días. Y esta rickettsia en particular no afecta la biología de la pulga, de modo que el huésped, digamos en este caso nosotros, introducimos el patógeno al rascarnos, o sea, de una forma muy parecida como pasa con el tifo. Entonces es una enfermedad que pues produce fiebre, postración y consecuencias más graves, ¿verdad?, que puede morir la gente. Entonces realmente no es una enfermedad que produzca mucha mortalidad, pero sí es muy importante. Después tenemos la peste bubónica, que se reconoce como la enfermedad más importante que ha sido transmitida por pulgas y que es causada por Yersinia pestis, ¿verdad? Entonces esta pulga Genopsila quiopis, es la que transmite este patógeno al hombre, y se estima que este patógeno ha causado más muertes en la historia de la humanidad que contando todas las guerras juntas, ¿verdad? Entonces, al principio de esta charla yo les comentaba del proventrículo, ¿verdad?, porque cuando la pulga se infecta, cuando se alimenta de un huésped infectado, la bacteria se desarrolla en el intestino anterior y bloquea el proventrículo. Entonces, o sea, al bloquear el proventrículo, entonces el insecto le cuesta alimentarse porque no puede ingerir la sangre. Entonces, en el intento de desbloquear el proventrículo para que pueda chupar sangre, expulsa las bacterias y puede infectar varios huéspedes al intentar hacerlo. Entonces, aunque históricamente ya no es tan importante esa enfermedad como lo fue hace mucho tiempo, actualmente todavía tenemos casos en donde se ha reportado casos de esta enfermedad e incluso muertes. Aquí en Estados Unidos, interesantemente, se mantiene en áreas silvestres, y en México hay algunas regiones en donde está reportada, pero en este mapa no aparece. Esta enfermedad puede presentar 3 variantes que se conocen como peste bubónica, septicémica o neumónica. La bubónica, que es la que tradicionalmente se ha reconocido a nivel de la historia, que una vez que la persona está infectada ocurre el desarrollo y engrosamiento de nódulos linfáticos que se conocen como bubones, de ahí el nombre pues de peste bubónica. Entonces, estos bubones están llenos de bacterias, incuban rápidamente y puede morir hasta el 60% de la gente. Aquí vemos una persona con un bubón. Esas son pinturas por ahí de la Edad Media, donde vemos aquí una persona con un bubón. La peste septicémica pasa los nódulos linfáticos e invade el cuerpo, entonces de modo que la sangre se contamina. Entonces los capilares se rompen y la piel se torna negra. Entonces es interesante ver de que esta variante es muy severa, ya que no es fácil diagnosticarla y la gente puede morir por septicemia. Entonces aquí tenemos una persona muerta por estos síntomas de esta enfermedad. Y la peste neumónica es cuando ya afecta a los pulmones, ¿verdad? Cuando afecta a los pulmones, la persona infectada tose o estornuda y lo libera al aire. O sea, este tipo de enfermedad es muy peligrosa porque puede haber el paso de persona a persona. Entonces es muy rápido la incubación y normalmente en esa situación
se produce la muerte porque no hay un control apropiado. Aquí tenemos pues algunos dibujos de cómo estuvo una peste en la Edad Media, cómo estuvo afectando prácticamente toda Europa y las islas del norte, y pinturas de la época en donde leía yo un documento en donde la gente no quería ni enterrar a los muertos por el miedo de que también pudieran ser infectados. Ellos no sabían la forma de transmisión de la enfermedad. La enfermedad se supo hasta después del siglo XIX, cómo era el proceso de transmisión de la misma. Y aquí vemos el ciclo de la enfermedad, cómo ocurre en la naturaleza, el ciclo natural, y pues realmente lo podemos tener a nivel silvestre en roedores, ¿verdad? Lo podemos tener también en un ciclo doméstico, en donde se puede estar manteniendo entre roedores y la pulga, y eventualmente una pulga que está infectada puede infectar a una persona, ¿verdad? Y esta persona es la que puede producir que progrese a la neumónica. Entonces son casos muy particulares, aunque también puede haber una transmisión directa entre un roedor y una persona. Entonces realmente es una enfermedad que aunque lo más usual es que ocurra a nivel silvestre, esa es la forma en que se mantiene actualmente en Estados Unidos, y también entre roedores u otro tipo de animales, ¿verdad? Hay formas ocasionales en las que esta se puede transmitir, pero también tenemos formas raras. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser ocasional, ¿verdad? Y la transmisión de humanos a humanos es rara, pero también puede ocurrir. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para controlar pulgas? Bueno, lo más importante es que dirijamos el control a todos los lugares donde tengamos actividad de las mascotas, cuando estamos hablando en la casa, afuera o adentro, y en los exteriores, ¿verdad? Pues puede ser sobre el animal, adentro de las casas, fuera de ellas, en la mascota, etcétera, ¿no? Cuando tenemos que hacer ya las acciones de limpieza de la casa, hay que hacer un procedimiento muy cuidadoso que es tardado, ¿verdad? Y se han llegado a desarrollar aspiradoras potentes que ayudan a hacer este tipo de trabajo. Entonces, este tipo de trabajo realmente es de limpieza, de desinfección, de eliminación, sobre todo de los estados larvales, y se requiere hacer un trabajo adicional, no solamente como entomólogo como tal, sino hacer labores hasta de limpieza. Cuando hablamos ya de productos, tenemos una gran cantidad de productos para combatir pulgas. Tenemos piretroides, imidacloprid, fipronil, y usualmente son formulados que se aplican a los animales o que se pueden aplicar en los lugares donde estos descansan, y la mayor parte de ellos se aplican cada 30 días. El lufenurón es un regulador de crecimiento, es un producto muy importante que se le da a los animales. Fíjense, la dosis es de 30 miligramos por kilogramo de peso del animal, y aunque usualmente lo dan los veterinarios, ¿verdad? Bueno, pues realmente este tipo de tratamiento en mascotas la hacen más los veterinarios, porque tienen ellos acceso pues a los productos de forma más directa. Entonces, este producto inhibe la producción de la cutícula, ¿verdad? Pero se lo damos a una pulga en estado adulto. Entonces recuerden que el lufenurón ataca a los estados de desarrollo que no son adultos. Entonces este compuesto actúa evitando que eclosionen los huevos, y también afecta a las larvas. Entonces recuerden que las larvas se alimentan de la sangre semidigerida, y la sangre de la que se alimentó la pulga pues está contaminada con el lufenurón, y eventualmente también le pasa el compuesto a ellos. Esta es una aplicación de un compuesto en las alfombras, ¿verdad? De un producto especialmente autorizado para uso en interiores. Aquí vemos una gran variedad de productos que ya se venden comercialmente,
y que usualmente son compuestos que no son irritantes. O sea, son compuestos, ustedes aquí no van a ver productos que tengan como componente a ningún piretroide, ¿sí? Porque los piretroides en general son irritantes, excepto uno que mencionaremos en la siguiente lámina. Entonces, muchos de ellos ya vienen en ampolletas para aplicarse en la forma que vemos aquí, en la región dorsal. A los gatos normalmente se les aplica en la región del cuello, hasta donde están los cuartos delanteros, y a los perros que son grandes se les aplica en varias partes del cuerpo. Y tenemos aquí productos comerciales listos ya para aplicarse. Y aquí ya apunté cuál es el ingrediente activo que tienen ellos. Este Frontline Plus tiene fipronil metopreno. Metopreno es otro regulador de crecimiento que al igual que el lufenuron está afectando el desarrollo de los estados larvales, aunque se le da a los adultos, lo reitero. Y tenemos también otros productos como ivermectina inyectable, que se le inyecta a los perros, igual para que se contamine la sangre del mismo y la pulga al alimentarse de la sangre se muera, ¿verdad? Ivermectina purón, que se aplica en la región dorsal de los perros o de los gatos, o de donde tengamos pues el problema. También tenemos shampoos. Bueno, aquí no mencioné yo shampoos. Tenemos varios shampoos que se utilizan también, que no se me olvidó mencionarlo, ¿verdad? Y tenemos jabones que podemos usarlos para eliminar pulgas. Hay un jabón a base de permetrina, solamente que este compuesto no se recomienda para gatos porque los gatos son muy sensibles a la permetrina. Y bueno, tenemos una gran cantidad de productos. Aquí puse unos cuantos que hay en el mercado. Y cuando aplicamos productos residuales en áreas en donde están tanto huevos como larvas, pues lo hacemos con los aspersores normales. Puede ser un aspersor de 1 galón como el que tenemos aquí. Aquí se está aplicando con un sistema de presión, ¿verdad? Que va conectado a una manguera directamente desde el vehículo. Y aquí de presión manual en exteriores. Aquí estamos en los alrededores de la casa, aquí por afuera, aquí hacia el frente del jardín o aquí adentro. Entonces, estas aplicaciones van dirigidas tanto a larvas como a adultos y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la selección del producto para que no vayamos a provocar tanto manchado como alguna intoxicación en mascotas o en niños. Entonces es muy muy importante vigilar esas situaciones. Este es el fin de la presentación.